Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 1 del examen de física de la PAU en la ordinaria 2026 de Galicia. Es la pregunta, la pregunta competencial. Si leemos el enunciado, dice, la misión Prueba 3 de la Agencia Espacial Europea, ESA, tiene como objetivo crear eclipses solares artificiales en el espacio. Para eso se utilizan dos satélites llamados Occulter y Coronagraph, que se desplazan muy bien alineados entre sí. Gracias a esta precisión, los científicos pueden observar con gran detalle la corona solar, la parte más externa del Sol, donde partículas cargadas interactúan intensamente con el campo gravitacional del Sol. Para que el experimento funcione correctamente es fundamental calcular con alta precisión las órbitas de los satélites. Los ingenieros responsables de la misión sitúan los satélites en una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Vamos a ir marcando lo que realmente es importante de todo este texto absurdo, estas preguntas competenciales. Bueno, en fin, sin comentarios. Con un apogeo, ahí está, a unos 60.000 kilómetros de distancia y un perigeo de 600 kilómetros, medidos ambos desde la superficie terrestre. Esta configuración permite reducir la influencia de otros cuerpos celestes y crear las condiciones ideales para estudiar la corona solar sin interferencias. Bueno, entonces, si os fijáis, realmente los datos importantes de aquí, el apogeo y el perigeo. Y todo esto alrededor de la Tierra en una órbita elíptica. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, si usted es un estudiante en prácticas y forma parte del equipo de la ESA, que tiene que monitorizar todo este movimiento de estos satélites, debe realizar las siguientes tareas. Dibujar un esquema de la órbita de uno de estos satélites indicando apogeo y perigeo, indicar en este esquema la fuerza gravitatoria de la Tierra que ejerce sobre el satélite y calcular la aceleración gravitatoria que experimenta tanto en el apogeo como en el perigeo. Bueno, vamos primero a poner aquí una idea de la situación. A ver, nosotros tendríamos una órbita elíptica. Ahí está. Aquí tendríamos la Tierra. Y vamos a marcar los dos puntos claves de los que hablan aquí. El perigeo y el apogeo. Vale, como veis, tal cual os he dibujado, pues el punto perigeo es el punto que más cerca está de la Tierra y el apogeo el que más lejano está de la Tierra. No hay que confundir, a ver, vamos a ponerlo aquí, afelio y apogeo y perihelio y perigeo. Vale, a nosotros nos hablan de estos de aquí, perigeo y apogeo, porque estos están relacionados con respecto a la Tierra. Sin embargo, el afelio y el perihelio están relacionados con respecto al Sol. Esa es la única diferencia conceptual. Bueno, entonces tendríamos esa órbita elíptica, tendríamos ya marcado el perigeo y el apogeo. Y con respecto a esa masa de la Tierra, tendríamos, a ver, vamos a ponerlo aquí un poquito más. Aquí estaría la masa de la Tierra, aquí estaría el satélite, aquí teníamos el concepto del radio de la órbita, aquí habría una fuerza, vamos a marcarla así, esta sería la fuerza gravitatoria de atracción entre la masa de la Tierra y el satélite. Luego tendríamos una fuerza, vamos a marcarla así, centrípeta entre el satélite y la masa de la Tierra, y ahí habría una compensación de una fuerza con la otra.
Bueno, aquí el punto realmente importante del 1.1 es calcular la aceleración gravitatoria que experimentan el apogeo y en el perigeo. Vale. Recordamos. Vamos a ponerlo en amarillo, por ejemplo. La fórmula de... Pero a ver, ¿por qué no pinta esto, coño? De verdad. La aceleración de la gravedad, la intensidad de campo gravitatorio en un punto A es igual a la constante de la gravitación universal por la masa que genera el campo partido por la distancia al cuadrado. Vale, entonces, si nosotros queremos averiguar la aceleración de la gravedad en el perigeo, pues será igual a la g grande por la masa de la Tierra partido la distancia al perigeo al cuadrado. Vale, vamos a ver qué datos nos brinda el enunciado del ejercicio, que suelen estar abajo. Me dan la g grande, me dan el radio de la Tierra, me dan la masa de la Tierra y me dan la masa del satélite. Entonces, la g en el perigeo será igual a 6,67 por 10 elevado a la menos 11, es un dato que me dan. Masa de la Tierra 5,98 por 10 a la 24 kilos, también me la dan. Y la distancia de la masa generadora de campo al perigeo es el radio de la Tierra más, vamos a denunciar otra vez aquí arriba, aquí, con un apogeo de tararí tarará y un perigeo de tararí tarará. Ahí tenemos el otro dato que nos falta. Entonces, la distancia del perigeo al cuadrado. Bueno, esto será entonces 6,67 por 10 elevado a la menos 11 por 5,98 por 10 a la 24 partido. Teníamos que el radio de la Tierra era 6,37, tiene que estar en metros por 10 a la 6, más la distancia del perigeo eran 600, tiene que estar en metros también por 10 a la 3, todo esto al cuadrado. Y si cogemos la calculadora, pues esto debería darnos 8,21 más o menos metros segundo cuadrado. Vale, haríamos lo mismo con la del apogeo. Entonces ahora corremos un poco, 6,67 por 10 a la menos 11 por masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24, y aquí se va a dividir entre el radio de la Tierra, 6,37 por 10 a la 6, más la distancia del apogeo, que eran 60.000 kilómetros, que tenía que estar en metros, todo esto al cuadrado. Y esto, si cogemos la calculadora, pues va a dar 0,0905 más o menos, metro segundo cuadrado. Bueno, pues ahí tenemos la respuesta del punto 1,1. Y contestásemos sobre todo a calcular la aceleración en los 3 puntos, en el perigeo y en el apogeo. Vale. Punto 1.2. Dice, indique y justifique la respuesta correcta. La velocidad en el apogeo va a ser mayor que en el perigeo, menor que en el perigeo o igual que en el perigeo. Bueno, vamos a razonar esto aquí abajo. A ver, el apogeo y el perigeo son 2 puntos diferentes. Uno está más cerca de la Tierra que del otro.
Entonces, a ver, vamos a poner aquí el punto 1, 2. Nos dice que la velocidad en el apogeo será la opción A. Dice que velocidad en el apogeo es mayor que velocidad en el perigeo. La B dice que la velocidad en el apogeo es menor que la velocidad en el perigeo. Y la C dice que las velocidades son iguales. Bueno, evidentemente aquí la respuesta correcta va a ser la opción B. La velocidad en el apogeo es menor que la velocidad en el perigeo. Porque el apogeo está más lejos de la Tierra. Y si está más lejos, implica que tiene velocidad mínima. A ver, ponemos el dibujo otra vez. Aquí la Tierra. Esto era el apogeo. Y este era el perigeo. Vamos a tener por ahí el satélite moviéndose. Vamos a suponer así. Y cuando llega aquí, pues aquí es donde va a tener la velocidad mínima. ¿Por qué? Porque la distancia es máxima. ¿Y esto con qué lo podemos fundamentar? Pues lo podemos fundamentar con, yo qué sé, con la conservación del momento angular. Vale, vamos a bajar esto un poco. A ver, el momento angular era masa por velocidad por el radio. En un campo gravitatorio hay conservación del momento angular. Es constante. Eso quiere decir que el momento angular en el apogeo tiene que ser igual al momento angular en el perigeo. Opa. Entonces, masa del satélite por velocidad en el apogeo por distancia del apogeo debería ser igual a masa del satélite, velocidad en el perigeo por distancia del perigeo. Bueno, las masas se van. Si despejamos la velocidad del apogeo, nos queda velocidad del perigeo, radio del perigeo, radio del apogeo. Esta distancia es menor, esta distancia es mayor. Y de ahí ya se ve que entonces la velocidad del apogeo es menor que la del perigeo. Vale, entonces la solución del punto 1, 2 es la B. Vale, y vamos con el 1.3, que dice: el equipo de la ESA decide hacer un nuevo experimento y por tanto debe sustituir el satélite, y para ello, en primer lugar, deben actuar para modificar la órbita del mismo para que sea una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura constante de 600 kilómetros. Piden que calculemos la energía mecánica en la nueva órbita y que si el satélite cayese posteriormente desde esa altura, en el medio del Pacífico, ¿con qué velocidad impactaría en el agua? Bueno, vamos a organizar esta idea. A ver, punto 1.3. ¿Será posible? 1.3. Vale, ahora sí que tenemos una órbita circular. Ahí tendríamos el satélite. Ahí tendríamos el radio de la órbita. Vale. Y nos pide la energía mecánica en esa nueva órbita. Bueno,
La energía mecánica, su formulita es menos un medio de la G grande, la masa que genera el campo, la masa del satélite, partido del radio de la órbita. Entonces, la energía mecánica será menos un medio, 6,67 por 10 elevado a la menos 11, masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24, masa del satélite, recordar que nos la dan en los datos, 230 kilos, y el radio de la nueva órbita aquí sería el radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6, más la altura a la que se encuentra, que nos dicen que son 600 kilómetros, 600 por 10 a la 3 porque tiene que estar en metros. Y esto nos da una energía mecánica de menos 6,581 por 10 a la 9 julios. Vale, ya tenemos lo primero que nos preguntaban ahí. Y luego nos preguntaban la velocidad con la que se va a empotrar contra el Océano Pacífico, ¿no? Si cayese desde esa altura. Bueno, a ver, pero ¿por qué no me pinta esto a la primera? Vale, la velocidad. Bueno, pues esa energía mecánica se convierte en energía cinética, un medio de la masa, velocidad al cuadrado. Es decir, 6,581 por 10 a la 9 va a ser igual a un medio de la masa del satélite, que eran 230 kilos, por la velocidad que lleva al cuadrado. La velocidad, cogiendo la calculadora y operando, da 7.564,8 metros partido segundo aproximadamente. Bueno, y con esto pues ya tenemos hecho el ejercicio 1. Dentro de un momento intentaré grabar el ejercicio 2. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.